Taiwán es uno de los países más pro-Japón del mundo. Un país con extrema influencia japonesa, donde aman la cultura japonesa, se llevan bien política y económicamente, a pesar de que sufrió una dura colonización nipona durante 50 años. Yo soy Naka, esto es Japatonic y quédate porque este es un video ultra interesante sobre la colonización japonesa en Taiwán. El hecho es que en 1895 Japón gana la guerra contra China. Si bien Taiwán estaba ocupado por el imperio Qing, al perder la guerra, la administración Qing se fue de Taiwán y los taiwaneses dijeron, bueno, se fueron los Qing, ahora somos independientes, y ellos dijeron, ya está, este es nuestro país, se terminó. Pero no, Japón dijo, ganamos, ahora dame Taiwán. Así que hubo una resistencia del cual lucharon algunos taiwaneses contra el ejército imperial japonés, del cual no era una fuerza muy potente. Por lo tanto, Japón tardó 6 meses en total para tener el control absoluto de la isla taiwanesa. Es que Japón se estaba convirtiendo en un país colonizador. Japón quería expandirse y Taiwán fue lo que ellos querían convertir en la primer colonia modelo. Y al ser una colonia modelo, quiere decir que a Taiwán le dio infraestructura, hospitales, escuelas, modernización, trenes, como este pueblo que se llama Shifen, que Shifen significa 10 partes, del cual es porque originalmente acá vivían apenas 10 familias nada más. Y de lo que trabajaban de esta zona, esas 10 familias se repartían lo que tenían. Pero como era una zona donde había carbón, los japoneses pusieron las vías de tren de carga, trajeron a un montón de trabajadores y se convirtió en un pueblo minero. Que a ver, no es una metrópolis, obviamente sigue siendo un pueblo, pero de 10 familias pasaron a ver, no sé, cientos, miles. Hay bastante gente viviendo por acá. Además hubo una asimilación gradual. Sí, obviamente, al principio hubo muchas muertes, adoctrinamiento, pero la cosa no fue tan grave como en China y Corea. El por qué, explicándolo de una manera fácil y corta, es porque Taiwán tuvo muy poca resistencia. Por lo tanto, como que fue, entre comillas, fácil y ya de por sí estaban como colonizados. Por lo tanto, no hubo que recurrir a tanta violencia. En cambio, Corea y China, como había mucha resistencia, ahí sí la sufrieron muchísimo más. Que a ver, acá también hubo explotación, hubo mujeres de consuelo, hubo un poquito de todo de lo que sucedió en Corea y China, pero en niveles muchísimo, pero muchísimo más bajos. Pero a ver, después de 35 años de colonización es cuando Japón puso como regla que en las escuelas solamente se enseñe japonés, o sea, en 1930. O sea, tardaron 35 años, siendo que China y Corea, a pesar de que la colonización fue mucho más corta, por ejemplo, a los coreanos de un día para otro básicamente, o sea, China y Corea no tuvo tiempo de asimilar. Los taiwaneses, digamos que sí. Y digamos que el control fue más administrativo, policial y no tan militar, digamos. Obviamente, si Japón quería algo de Taiwán, lo iba a tomar. Pero en lo posible, la idea del imperio nipón, el objetivo era educar a sus perritos nuevos. Taiwán fue un verdadero experimento de colonización para que realmente ellos querían que Taiwán se convirtiera en una provincia o una prefectura más de Japón. Ese era el objetivo. Es más, incluso hubo taiwaneses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial como japoneses, lo cual fue bastante complicado cuando terminó la Segunda Guerra Mundial porque medio que estaban identificados oficialmente como japoneses, pero no eran de nacionalidad japonesa. Fue una cosa bastante rara lo que sucedió en ese momento. Que por cierto, en este pueblo se pueden tirar globitos de papel, del cual la gente le pide deseos, dependiendo del color, es un tipo de deseo de cierta categoría. Por ejemplo, el amarillo es para el dinero, el rosa para la felicidad. Es la verdad bastante chico, son las vías ahí, una cuadra acá y una cuadra de este lado, está bueno cuando pasa el tren. Y acá cerca hay unas cataratas. Que por cierto, yo cuando vine hace 2 años, vine acá y no me gustaba mucho la idea esa de que se tiren los globitos porque caminando por ahí después ves los globos tirados. Pero bueno, dicen que la gente de la zona hay gente que se encarga de recogerlas, que se ve de vez en cuando gente recogiéndolas. Y hay una compensación monetaria de $10 taiwaneses por cada restos de papel que se recicle, ¿no? Porque tiene no solamente papel, sino que tiene un poquito de aluminio, metal para sostener el fuego, ¿no? Que igual te digo que la vez anterior que vine pasé y veías algunos que se
que se llegaba a quemar el papel a los 20 metros y tu deseo duró literal 30 segundos. Pero bueno, y el plato más famoso de este pueblo es la alita de pollo rellena de arroz. Está bueno, lo comí antes, lo comí hace un ratito recién. No es la gran cosa, pero bueno, está bastante bien. Es gracioso porque es una alita de pollo en el que lo deshuesaron, pero ahí le ponen arroz adentro. Miren, el guía me dijo que este lugar está atendido por una abuelita que tiene casi 100 años, que hace masajes o lee las manos, no sé de qué era, pero me dijeron que había una tienda de una señora que tenía lo de la bandera japonesa porque era una señora pro Japón, digamos. O sea, era una persona con orgullo, con identidad japonesa, digamos, pero obviamente nativa, nacida de Taiwán. Ahora, en 1930 sucedió lo que se llamó la masacre de Muya. Resulta que las personas más sufridas durante la colonización japonesa fueron los aborígenes, los nativos de Taiwán. Y había una tribu que se llamaban Sidik, del cual un día de 1930, en una boda por una disputa de alcohol, un policía japonés golpeó al hijo de Mona Rudao, que era líder Sidik. Y solamente este golpe fue lo que rebalsó el vaso, porque ellos estaban sufriendo discriminación, maltrato, estaban forzados a hacer trabajos muy mal pagados y por lo tanto eso provocó que unos 300 Sidiks atacaron una escuela exclusiva para japoneses, del cual justo el día que ellos fueron había un evento deportivo escolar, seguramente lo que se llama undokai, y mataron a 134 japoneses, entre ellos hombres, mujeres e incluso niños de primaria. 134 japoneses. ¿Cuál fue el resultado? 1000 Sidik fueron asesinados a causa de este asesinato masivo. Y es más, Mona Rudao se quitó la vida para no ser atrapado justamente. Es más, hay una película de 2011 en la que se basa toda esta historia que se llama Warriors of the Rainbow. Yo la verdad no la vi porque la verdad que no la pude encontrar. Si la encuentran seguramente debe estar bueno. Por lo menos sabiendo el contexto histórico está bueno escuchar historias así. Ahora, Mona Rudao es considerado como un héroe nacional por una cuestión de que fue un símbolo de resistencia a la colonización en épocas duras, digamos, ¿no? Especialmente para una clase que estaba extremadamente marginada y discriminada. Miren qué lindo, el parque ecológico Yeilyu. Y bueno, yo no lo sé pronunciar porque no sé chino, pero si querés aprender chino o aprender japonés o tailandés o no sé cuántos cientos idiomas más que hay, yo te recomiendo ikaruga.com.ar, que ahí podés tomar clases de idioma online enfocado de la forma que vos quieras. En teórico, en práctico, en casual, en lo que es en grupal o en personalizado. Jorge Frías, el director de la escuela, es el que se encarga de todos los cursos, que es una persona patentada que además Ikaruga no solamente tiene el servicio de clases de idiomas, sino que también tienen la aprobación, todos los papeles como para que puedas hacer traducciones legales de documentación que llegues a necesitar. Así que cualquier cosa relacionada a idiomas, ikaruga.com.ar. Y si mencionan Naka o Japatonic para la inscripción, pueden obtener hasta un 30% de descuento y eso es un golazo. Lindo que está el paisaje. En 1880, en este pueblo llamado Jofeng, encontraron oro. Y claro, 15 años después, cuando llegaron los japoneses, ultra explotaron la minería en este lugar. Que a ver, Jofeng, de la misma forma que Shifen, el pueblo anterior, significa 9 partes. O sea, porque eran 9 familias que si bajaban de las montañas a comprar algo, como por ejemplo, no sé, papel higiénico, iba uno y compraban 9 y tenían que dividirlo en 9 partes. Por eso se llama 9 partes, Jofeng. Y de 9 familias terminó siendo un pueblo bastante grande. Lo que sí, acá se explotó muchísimo a los trabajadores. Es más, se dice que muchos de los trabajadores vinieron de manera forzada, la paga era muy baja y las condiciones de trabajo eran paupérrimas. O sea, era muy peligroso trabajar en esta zona. No era esclavización porque justamente en la montaña de al lado hubo una mina de oro del cual ahí sí había esclavización, que eran de prisioneros de guerra. De aquel lado, por ejemplo,
hay lo que es este museo de memoria por la esclavización de la gente que trabajó en esa mina, pero en cambio acá hay un poquito de lo que es orgullo por la identidad del pueblo, no por glorificar el imperialismo, sino más que nada un orgullo obrero, sino que si no fuese por la minería, este pueblo no sería lo que es hoy. Y las vistas por acá son hermosas. Justamente acá yo vine hace 2 años de luna de miel y nos quedamos 2 noches en un hotel que quedaba en este pueblo. Que las vistas estaban hermosas, pero la verdad que 2 noches era mucho. Con una noche hubiese sobrado ya. Pero el lugar es extremadamente hermoso. La verdad que es muy lindo. Esta es la vista más famosa de este pueblo, que es una casa de té. El lugar se decía de que el viaje de Chihiro estaba basado en este lugar, pero el hecho es que un programa de televisión le hizo una entrevista a Hayao Miyazaki y le dijo: uy, pero qué bueno que te hayas inspirado en un paisaje de Yufen para la película. Y Miyazaki dijo: perdón, pero no sé de qué lugar me están hablando, lo siento mucho, pero no me suena. Y es que claro, completa apropiación. A ver, que hay un montón de lugares que dicen inspirado en el viaje de Chihiro, pero la realidad es que el viaje de Chihiro, o sea, es arquitectura asiática mega explotado, nada más, es eso, no es que sea basado en un lugar de Japón. Porque en Japón creo que hay por lo menos 2 lugares, un onsen y no sé qué cosa, que se dicen que son inspiración de viaje de Chihiro y no sé qué cosa. Hermoso, muy lindo este lugar. Y la verdad que el pueblo es bastante grandecito, no es tan chico. La verdad que se nota que mucha gente vino a vivir acá. Es que es más, se dice que entre 1920 y 1930 el pueblo este tenía incluso cine, bares, burdeles, casas de té, tenía una actividad urbana muy grande esta zona. Pero cuando se acabó el oro y el cobre, por los años 70, ya después de que Japón se había ido, se volvió como medio pueblo fantasma. De repente ya no había nada de actividad porque, claro, todo el trabajo de minería había terminado por completo. Pero en los años 90 es cuando redescubrieron el lugar como un lugar turístico. La verdad que como lugar turístico la pegó muchísimo porque es un pueblo con muchas tiendas y tiene unas vistas hermosas. Y del centro de Taipei es más o menos 1 hora o incluso un poquito menos en bus. Pero todo este lugar de verdad fue clave para Japón en la Segunda Guerra Mundial, porque con la cantidad de oro y cobre que se consiguió con el trabajo de acá, eso ayudó muchísimo a la economía de guerra. Japón, la verdad que, por lo menos de lo que pudo llegar, en gran parte fue gracias a la minería que había en estas montañas. Es súper laberíntico y trambólico acá. De noche es hermoso también. De noche encienden luces, las zonas con vistas cambian. Muy lindo. Ahora no sé cómo ahora no sé cómo son las direcciones acá, ¿no? Medio como que para que te llegue el correo está complicado. Pero está bueno porque está esa mezcla de zona turística y autenticidad de pueblo. Te metes media cuadra y ya ves un verdadero pueblito. A ver, más teneme. How much? 50. A ver, que el tofu apestoso, yo lo probé hace 2 años. A ver, más. Vamos para allá adentro. Yo esto lo probé hace 2 años y la verdad que era de un puesto callejero. Realmente esto huele mal, pero huele a desagüe. Y yo pensé que los barrios de Taipei eran sucios y que olía a desagüe, pero no. La ciudad no huele mal, lo que olía mal era esta comida. Pero a los taiwaneses les encanta. Así que yo dije, bueno, tengo que probar. Dejamos sobra y lo tiramos. Como este no es un puesto callejero, tal vez debería darle una segunda oportunidad. La verdad es que para mí no tiene sabor a nada ya. O sea, el tofu en sí es algo que tiene poco sabor. Condimentado puede tener algún sabor que resalte, pero la verdad no tiene mucho sabor, es un tofu normal. Yo pensé que tendría algún sabor más fuerte.
No, pero ahora que el de acá Pero este es todo apestoso, ¿eh? es comestible. Sí. Lo que sí huele menos mal que hace 2 años. Hace 2 años la entrada del pueblo olía muy mal. Olía todo a tofu apestoso. Ahora huele menos. Capaz que el que huela menos quiere decir que por ahí tiene menos sabor. Es menos intenso, capaz. Ahora estamos en las cataratas más altas de Taiwán. De todos los lugares que estamos visitando hoy, el parque, el pueblo de los globitos, las cataratas y Yufeng, el pueblito Chihiro, todos esos lugares fueron a través de un tour de Civitatis, del cual la verdad que recomiendo muchísimo si vienen a Taiwán, porque la verdad que son 4 lugares. Bueno, en realidad estas cataratas y las vías de tren con los globitos de papel, eso está muy cerca uno del otro, pero de los 3 desplazamientos grandes, la verdad que hacerlo sin autobús o sin transporte privado es un poco difícil. Se puede con buses, pero imposible hacer los 3 en un solo día. La verdad que el tiempo que se está en cada uno es más que suficiente, la verdad, no necesitas mucho más que eso, que el tiempo que te dan. Y el tour es súper barato, o sea, $30 por persona nada más, por ser un bus. Obviamente después pagar las entradas de los lugares, pero nada, como solamente transporte, $30 por persona, es un regalo. Y si utilizan el link de afiliado que tienen en la descripción, van a estar apoyando al canal. No van a estar pagando ni más ni menos de lo que cuesta el tour contratando directo con la agencia o usándolo con Civitatis. Así que para apoyar el canal usen el link de afiliado, que no solamente Taiwán, sino que cualquier tour que quieran tomar en cualquier país del mundo, si está a través de Civitatis, son servicios de confianza. Porque lo de Civitatis, y ya me lo han dicho muchas agencias, de que Civitatis son bastante exigentes con el tema de los tours, los guiados, las reviews y todas esas cosas. Así que mínimo hay una satisfacción garantizada a través de ellos. Muchas gracias Civitatis por darnos estos servicios. Y muchas gracias a ustedes por el apoyo, porque la verdad que desde el año que viene vamos a estar viajando mucho. Y sí, yo sé que tienen que aguantarse publicidades a cada rato, pero créanme que si no fuese por esto, los viajes se hacen mucho más complicados y difíciles. De la misma forma que tienen la opción de videos de miembros, que videos de Taiwán van a haber 2 o mínimo 2 que ya están hechos, y creo que hoy voy a hacer uno más, exclusivos para miembros, que ya saben, al lado del botón de suscribirse, el botoncito de unirse, $2,50 al mes, y tienen acceso a un video nuevo semanal extra. Los que no pueden, Chapatonic sigue igual. Todos los lunes a la noche, ya saben que tienen video de Chapatonic. Lo de miembros es un simple extra. Pero en 1945 Japón pierde la guerra. ¿Y eso qué hace? Que el país nipón tenga que devolver todas las tierras conquistadas, incluyendo, obviamente, Taiwán. De lo cual, de los 350.000 ciudadanos japoneses que estaban residiendo en Taiwán, fueron repatriados, lo cual representaba el 6% de la población. Y en ese momento, cuando Japón se retiró, China estaba gobernada por la República China, o sea, la República China de Chiang Kai-shek, o sea, la nacionalista, no la comunista, como ya hemos contado en el video anterior. Así que esta isla termina siendo gobernada por el Kuomintang. Pero Chiang Kai-shek no estaba asentado en Taiwán, él estaba en la China continental que conocemos, hasta 1949, cuando Chiang Kai-shek, la República China, pierde contra la República Popular de China, ¿no? La China de Mao Zedong. Y ahí es cuando Chiang Kai-shek viene, ahora sí, para asentarse en la isla de Taiwán. Ahora, cuando Chiang Kai-shek llegó a Taiwán, los taiwaneses lo esperaban como un salvador, como un independizador, con más autonomía, con democracia o algo, lo que sea que traiga un país capitalista, ¿no? Pero lo que encontraron fue un sistema militarizado, autoritarista, del cual entonces prohibieron el idioma japonés. Ahora los taiwaneses tenían que aprender mandarín, que es el idioma que hablan en la China continental, siendo que Taiwán, antes de la invasión japonesa, hablaban en taiwanés, que la escritura es la misma que el mandarín, pero la fonética es completamente diferente, es como un dialecto del chino, básicamente. Bueno, que también había varios dialectos que pertenecían a tribus nativas, pero bueno, ya el tema de idiomas, la verdad que es un lío este país. Pero bueno, la cosa es que el tema de idiomas en este país siempre fue muy complejo. Nunca pudieron tener un idioma único, definido, en la que todos hablen el mismo idioma en todo el país.
Donde estoy ahora es lo que se llama el Parque de la Paz. Parque de la Paz 228, que eso viene de febrero 28, que en el video anterior conté lo que pasó el 28 de febrero del 47, en el que unos militares golpean a una anciana que estaba vendiendo cigarrillos de contrabando y le confiscan su mercadería con la que trabajaba. Y el hecho es que como la administración de Chiang se veía muy corrupta, ineficiente, veían que el poco tiempo que Chiang estaba dentro de Taiwán, la cosa estaba decayendo muchísimo. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso. Como fue en un espacio público, la gente se manifestó, pero es una historia larga de la cual empieza con ese pequeño punto y termina con 20.000 taiwaneses asesinados por los militares de Chiang Kai-shek. La paz que hay en este país es increíble. Un homeless durmiendo en el escenario del anfiteatro, una señora bebiendo un té en el asiento del anfiteatro. Es que sí, es un país bastante seguro. Acá la gente no suele robar. Lo único, los taxistas se quedan con un par de monedas extras. Bueno, no es... Tampoco es que te estén estafando ni te cobran el doble, pero ayer se quedaron con un vuelto grande porque me equivoqué una moneda y como que dijeron, ok, thank you. Y el de hoy me tenía que dar $5 taiwaneses de vuelto, pero me dijo thank you. Y esa vez no me importó porque $5 taiwaneses son centavos. La verdad que eso sí que no molestó para nada. Y muchas motos. Hay muchas motos en este país, por todos lados. Y mucho estacionamiento de motocicletas también. Poca gente en bici, eso sí. Bueno, y otra cosa que hicieron los japoneses con Taiwán cuando invadieron el país, en Taiwán se practica principalmente dos religiones, el budismo y el taoísmo. Y el hecho es que Japón tiene al budismo y al sintoísmo, o sea que con el budismo no había problema porque tenían eso en común, pero no les agradaba que estuviese el taoísmo, del cual venía más de China continental. Entonces, ¿qué hicieron? Destruyeron todos los templos taoístas. ¿Y cómo hacían para reconocer, siendo que ambas religiones son parecidas en cuanto a arquitectura? Bueno, el hecho es que el taoísmo se caracteriza por tener figuras sagradas de seres con barba muy larga como estas. Pero en cambio, en el budismo se usan estatuas doradas. No de oro, doradas. Así que, ¿qué hicieron muchos templos taoístas? Pusieron estatuas doradas budistas en los santuarios taoístas. Me gustó porque fue muy ingenioso. Además que realmente es difícil encontrar las diferencias y por lo tanto al haber una estatua dorada, como sabían que era una característica de los templos budistas, pasaban los controles. Y después de ese incidente del 28 de febrero es cuando se pone la ley marcial, del cual Taiwán sufrió la ley marcial más larga de la historia contemporánea en el mundo, que duró 38 años de ley marcial. Y eso hizo que Taiwán viva décadas de miedo, básicamente. Y esto hizo que contrastara bastante la época militarizada por la República China y la colonización japonesa. Porque, a ver, se notaba mucho la mala administración del Kuomintang, la represión y el autoritarismo, cuando Japón, como Taiwán había sido invadido ya varias décadas antes, el momento de mayor sufrimiento básicamente ya había pasado. Y Japón realmente estaba queriendo que Taiwán sea parte de Japón. Por lo tanto, estaban adoctrinando de la forma más positiva posible, de lo que se podía, obviamente. Además, Japón ya estaba bastante ocupado con el tema de China, Corea, con todo el tema de la guerra, así que Taiwán no estaba tan militarizado, o sea, había policía común y corriente, por así decir. Pero a ver, que depende mucho, porque cuando Japón se fue y vino el Kuomintang, los taiwaneses decían, se fueron los perros para que lleguen los cerdos. O sea, de mal en peor estábamos. Pero bueno, la cosa es que los recuerdos en general con Japón era de que era una administración autoritaria, pero eficiente, un sistema legal claro, educación, valores modernos, aunque valores japoneses, por lo cual les daba ese gran problema de identidad, ¿no? El de ser japoneses, pero no ser oficialmente japoneses. Pero en cambio con la República China, la comparación era que eran violentos, corruptos, ineficientes, injustos, represivos, por lo cual la opinión general de Chiang Kai-shek
es bastante variada, aunque a la gran mayoría no les gustó mucho. Por lo tanto, el monumento de Chiang Kai-shek que puso su hijo es un poco controversial. No sé si habrá muchos taiwaneses que lo vayan a visitar. Pero básicamente por eso muchos taiwaneses opinan de que la época en la que estaban con Japón era mejor. Pero a ver, el siguiente pequeño análisis es una perspectiva completamente personal por lo que aprendí de la historia de Taiwán. Es que, a ver, de la misma forma que Japón terminó siendo aliado de Estados Unidos después de perder contra Estados Unidos, Japón al retirarse de Taiwán no necesariamente iba a estar con bronca con Taiwán. Por lo tanto, de que después de la guerra que esté aliado con Taiwán, siendo que estaba gobernando un sistema capitalista, un sistema anticomunista, no tenían por qué dejar de ser aliados, ¿no? O sea, no fuimos, pero bueno, está todo bien. O sea, por lo menos creo que tiene bastante lógica. Y es que, a ver, hoy en día, ya me lo han dicho, por ejemplo, mi guía de ayer, es que los taiwaneses aman Japón. O sea, les encanta la cultura japonesa. Consumen todo lo que es anime, van a restaurantes japoneses, consumen comida japonesa, van a Japón de vacaciones. A los taiwaneses les encanta todo lo que es Japón. Al punto de que donde estamos ahora le dicen Little Shibuya. Es como una forma de fraternizar barrios, ¿no? De la misma forma que hay un cruce que le dicen también el cruce Pequeño Shibuya, una cosa así por el estilo. Pero una cosa que me causó mucha gracia es que el rival cultural de los taiwaneses vendría a ser Corea, ¿no? Como que es el país contra el que compite. De la misma forma que, por ejemplo, en Argentina, la selección argentina tiene que jugar contra Brasil, como que separa el país y todos tienen que ver el partido de Argentina-Brasil. Bueno, en el caso de Taiwán y Corea, si juegan juntos al béisbol, todo el mundo se detiene a mirar los partidos de béisbol contra Corea. Y al punto de que hay personas, que es una gran minoría, yo creo que será 1 de cada 10, 20 personas, que no consumen productos coreanos. O sea, si compran un teléfono, que no sea Samsung, que no sea LG, y nada, eso es algo muy gracioso que me llamó mucho la atención, porque en sí no hay una razón de ser rivales, porque históricamente no hay rivalidad entre esos países, ¿no? Y además que Japón abastece muchísimo a Taiwán, pero muchísimo. O sea, vas a un 7-Eleven y la mitad, y no sé si más de la mitad de los productos que hay, son japoneses, marcas japonesas. Y vos cuando vas a tiendas de tecnología ves carteles de marcas japonesas, Sony, Nikon, Canon. O sea, las marcas japonesas también son las que lideran el mercado taiwanés. Vamos al punto de que yo vine hace 2 años, no tenía idea de absolutamente nada y vi que era un país con muchísima influencia japonesa. Y después empecé a investigar por qué Taiwán tenía tanta influencia japonesa. Y de ahí salieron los 2 videos de Taiwán. Pero obviamente la identidad del taiwanés es que es taiwanés. La gente hoy en día se considera taiwanesa, no se considera para nada china. En su gran mayoría no se considera japonesa. Pero a ver, mucha gente describe a los taiwaneses como los chinos, pero con educación japonesa. Al ver tanta influencia y tanta amistad cultural entre Taiwán y Japón, como que ahora me interesó bastante más el tema de la historia de Taiwán y me preocupa más la situación con China, porque la verdad que es un país muy lindo, me dolería mucho, la verdad que me pondría muy triste de que este país fuese tomado por la República Popular China y que otra vez tengan ese problema de identidad. Pero a ver, siendo que fue una nación muy sufrida, la verdad que si algún día Taiwán llegase a conseguir realmente su independencia y poder tener oficialmente su día de la independencia, creo que yo mismo lo celebraría y lloraría de alegría, porque la verdad que se lo merecen, ya que su propia sociedad refleja lo bien que pueden manejarse por su propia cuenta, ¿no? La verdad que disfruté muchísimo investigando y haciendo estos videos. Espero que ustedes lo puedan valorar. Recuerden que en la sección de miembros tienen más videos de Taiwán, así que nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. La verdad que veo más tatuajes, menos gente teñida de colores locos, menos minifaldas,
creo. Un poco más de escote puede ser, aunque no tanto. Igual las japonesas siguen siendo más lindas, sí, por lejos. Aunque sí, hay taiwanesas muy, muy lindas.